Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la clase de hoy día 3 de mayo del año 2021. Y voy a partir explicándole algunos pequeños cambios en el sílabus. ¿Ya? En el sílabus, después de terminar tratados, que terminamos de revisar esa materia la clase pasada. Después de terminar tratados, lo que continuaba era otras fuentes de derecho internacional no mencionadas en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, porque nosotros usamos ese artículo 38 del Estatuto porque es bien indicativo de cuáles son las fuentes del derecho internacional, pero no están todas ahí. Entonces hay un par de fuentes que no las mencionó el Estatuto de la Corte, pero que son muy importantes. Y esas dos fuentes son, primero, ciertos actos unilaterales de los estados, ciertos, no todos, ciertos, y en segundo lugar, ciertos actos de organizaciones internacionales. De nuevo, ciertos actos, no todos. Lo que nos importa cuando miramos o buscamos una fuente es que esa fuente tenga el poder de establecer obligaciones para los estados y derechos para otros estados. Entonces, hay algunas fuentes unilaterales o declaraciones unilaterales de los propios estados que los podrían obligar. Obviamente, lo primero que ustedes deberían pensar en esa materia es una promesa. Cuando uno promete algo, la pregunta sería si eso tiene la posibilidad de obligarnos. En el derecho doméstico, en general, se permite que la promesa te obligue, pero es un acto convencional, entonces requiere la aceptación por el otro lado, por la contraparte que va a resultar beneficiada o que va a adquirir el derecho. En derecho internacional no es necesario, ¿ya? Basta el acto unilateral. Y respecto a las resoluciones de organizaciones internacionales, que tampoco están en el artículo 38, efectivamente hay algunas instancias, bien pocas eso sí, en que el acto de una organización internacional, es decir, la resolución de una organización internacional, tiene la virtud de obligar a todos los estados miembros de esa organización. Entonces, es como un pequeño poder legislativo, porque ese órgano de esa organización va a poder legislar para los estados. Ahora, como ustedes verán, es la excepción, porque eso implica hacer dejación de mucho poder por parte de los estados, someterse a otro órgano que ellos no van a controlar del todo, podrán controlarlo a lo mejor en parte, y a veces ni siquiera tienen ni un mínimo de control sobre ese órgano porque no lo integran, y ese órgano va a poder tomar decisiones que les van a ser obligatorias. Entonces ustedes verán que eso probablemente es algo muy resistido en derecho internacional, y efectivamente es muy resistido, ¿ya? Pero hay algunas poquitas instancias de eso, y de hecho hay una muy notable, que es el artículo 25, o que está en el artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas, que establece que las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son vinculantes para todos los miembros de las Naciones Unidas, incluso aquellos que no están de acuerdo con la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad. Entonces, ahí hay un ejemplo, pero eso es muy excepcional. Y el Consejo de Seguridad tiene una competencia bastante acotada en determinadas materias no más. En cambio, la Asamblea General, cuya competencia es muy amplia para tratar todo tipo de materias que caen dentro de la órbita de las Naciones Unidas, lo cual equivale a decir todas las materias, la Asamblea General no tiene esta facultad de emitir resoluciones que vinculen al resto de los estados. Por eso las resoluciones de la Asamblea General solamente tienen carácter de recomendación.
no son vinculantes, no son obligatorias. Bueno, entonces, si uno quisiera ser bien completo en la revisión de las fuentes del derecho internacional, entonces tiene que incluir estas dos posibles fuentes. Pero, si bien las teníamos que estudiar hoy, las vamos a dejar para el final. ¿Ya? Porque ahora que acabamos de terminar de revisar tratados, creo que es el momento preciso para revisar cómo se vincula tratados y costumbre, que también ya la revisamos, con el derecho doméstico. Entonces creo que es bueno que no nos distraigamos en estas otras fuentes y que miremos bien el tema de los tratados y el tema de la costumbre, en su relación con el derecho interno. Y además también vamos a dejar para el final la revisión de una fuente bastante general, que son los principios generales del derecho. También se puede señalar que hay reglas que constituyen principios generales del derecho y que eventualmente pueden establecer, se puede establecer en base a esos principios generales del derecho, derechos y obligaciones entre los estados. Eso también para el final. Y entonces así, hoy día, vamos a comenzar a estudiar cómo se va a relacionar ahora el derecho internacional con el derecho doméstico. Para estos efectos, yo les subí un apunte. Ese apunte contiene todas las reglas, incluso trae como una visión histórica de cómo se ha regulado este tema en el derecho chileno. Pero ese texto, ese apunte, tiene que ser complementado con algunas lecturas. Entonces yo les subí varias lecturas sobre los distintos temas que hay que tratar de responder cuando uno estudia la relación del derecho interno con el derecho internacional. Yo voy a subir ahora, voy a compartirles pantalla, una presentación. Ok, ahí va la presentación. Bien, ok. Para revisar este tema también es muy importante que ustedes tengan a la mano, aunque yo lo voy a poner aquí en el PowerPoint, el artículo 54 de la Constitución. Entonces veamos. ¿Cuál es la pregunta que ha surgido a partir de los problemas que surgen de la relación entre el derecho internacional y el derecho interno? Como ustedes ven, los estados están obligados por normas de derecho internacional. La conducta de los estados se desarrolla de distintas maneras. Por ejemplo, los estados toman decisiones en el ámbito internacional. Sus representantes, el presidente de la República, los ministros, pero el ministro de Relaciones Exteriores, los jefes de misión, los embajadores de un estado, todos ellos están participando de la vía internacional y realizan actos y también realizan declaraciones. Y todo eso son actos que ocurren en el ámbito internacional. Y a partir de esos actos, los estados pueden de repente cumplir o incumplir el derecho internacional. Es decir, en el ámbito internacional tienen ciertas obligaciones y con los actos que desarrolla el Estado, que realiza el Estado, se puede cumplir o incumplir ese derecho internacional. El tema es que también nosotros sabemos que el Estado mismo es un sistema jurídico. Chile es, de alguna manera, el sistema jurídico chileno. Y también hay actos, pero que se desarrollan en el ámbito del derecho interno. O sea, los estados dictan leyes, los estados tienen constitución, los estados, el ejecutivo de los estados puede tomar decisiones que en nuestro caso se llaman
decretos o reglamentos. Entonces, hay una cantidad de actos jurídicos que ocurren en el derecho doméstico. Y algunos de esos actos jurídicos, ustedes verán que si bien tienen efectos internamente, pero que también pueden tener efectos en el derecho internacional. Por ejemplo, si un Estado dicta una ley, esa ley obviamente va a tener efectos en Chile. Supongamos que Chile dicta una ley, esa ley va a tener efectos en Chile, pero también puede tener implicaciones en el derecho internacional. Imagínense que Chile dicta una ley de censura previa. Esa ley de censura previa, en el ámbito internacional, puede implicar que Chile esté violando un tratado, como es la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa. Entonces, Chile va a estar incumpliendo la obligación. ¿Cómo la va a estar incumpliendo? A través de su derecho interno. Profesora, ¿Sí? ¿qué es la censura previa? La censura previa es una facultad que declara el Estado de poder determinar qué expresiones se permiten o no se permite que se divulguen dentro del país. Entonces, por ejemplo, una censura previa sería una ley que dijera que se crea la policía del pensamiento, por así decirlo, que va a leer todos los libros que se publiquen en Chile y que le va a dar una autorización a los libros para ser publicados, y a algunos de esos libros se les va a denegar la autorización y por lo tanto no podrán ser vendidos en ninguna librería. Ni ninguna persona podrá prestarle a otro el libro. Es más, el libro tiene que ser destruido. Por ejemplo, eso sería una censura previa. ¿Ya? La censura atenta contra la libertad de expresión, por eso está prohibida en la Convención Americana de Derechos Humanos. Bien, entonces ya sabemos que el Estado actúa en dos mundos, por así decirlo. En el sistema jurídico doméstico, obviamente, y también en el sistema jurídico internacional. Entonces, lo que yo les estoy señalando es que hay dos sistemas jurídicos. El sistema jurídico internacional, ahí, derecho internacional, ese globito, y el sistema interno, el derecho interno. Bien, cada uno de estos mundos tiene sus propias reglas de funcionamiento. De hecho, tiene sus propias reglas de reconocimiento de normas. Así que ustedes leyeron a Hart, ¿verdad? Para saber si una regla pertenece a un sistema jurídico cualquiera, uno se preguntará por cuáles son las reglas de reconocimiento de ese sistema. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, si una ley, supongamos que van caminando por la calle y se encuentran un papel que dice Ley 20.000, y no dice nada más y tiene el texto de la ley. Bueno, ¿cómo saben que esa ley pertenece al sistema jurídico chileno? A lo mejor se le cayó a un argentino que iba caminando por la calle y es una ley argentina. ¿Cómo saben que es una ley chilena? Lorenzo. Se encuentra una ley votada y dice ley 20.000 y no dice nada más. Que habría que investigar para saber si es una ley chilena, si es una ley venezolana, si es una ley argentina, porque se le puede haber caído a cualquier extranjero esa ley. Sí, se me ocurre, o sea, es que es como muy obvio, pero ver como quién fue el que realizó la ley, quién presentó el proyecto, no sé, po. Como buscar la historia anterior así de la creación de la ley. Ya. Bueno, yo lo que haría es que iría al sitio de la Biblioteca del Congreso, BCN, bcn.cl, pondría ley 2000
y vería si el texto de esa ley 2000 es el mismo que tengo. ¿Y por qué voy a BCN? Porque en BCN voy a encontrar todas las leyes que se han dictado en Chile. ¿Ya? Y bueno, y este es un sitio del Congreso Nacional. Por lo tanto, lo que estoy haciendo, estoy yendo a la autoridad que dicta las leyes en Chile, que es el Congreso Nacional, y que tiene ordenaditas las leyes en su sitio web. Y voy a poder ver, entonces, que lo que estoy viendo es si esa ley fue dictada por el Congreso Nacional de Chile. Si no la encuentro ahí, entonces fue dictada por algún otro congreso en alguna otra parte, y me va a ser más difícil saberlo. Pero lo importante de la regla de reconocimiento señala que las normas que rigen en el derecho interno han sido dadas por las autoridades que el derecho doméstico señala que son las que tienen la facultad para dictar leyes, y eso normalmente está en la constitución de ese país. ¿Ok? Y en el derecho interno, entonces, aquí yo puse algunas de las fuentes del derecho que todos conocemos. La Constitución, que es muy importante porque la Constitución va a distribuir el poder y va a decir quiénes son los órganos que tienen el poder de dictar normas para el sistema. Y allí vamos a encontrar unas normas muy importantes, que son las leyes, que son las que otorga el Poder Legislativo, las que elabora el Poder Legislativo. También voy a encontrar reglamentos, decretos, que corresponden a la potestad reglamentaria del Presidente de la República, del Ejecutivo, ¿ya? Y también otras fuentes. El derecho interno, además, se organizan estas normas en base a una determinada jerarquía, la pirámide normativa, ¿verdad? Sabemos que la Constitución tiene más jerarquía que las leyes tienen más jerarquía que los decretos y los reglamentos. Y el sistema interno establecerá alguna manera de poder revisar la constitucionalidad de las leyes y la legalidad de los reglamentos. ¿Ok? Bien. Este es el sistema chileno. A la cúspide del sistema chileno está la Constitución. Bueno, y afuera del derecho chileno, bueno, de hecho, al lado del derecho chileno, pasando la cordillera de los Andes, que yo la veo desde aquí muy bonita, aunque hay harta contaminación, pero todavía la veo. Al otro lado hay otro sistema jurídico, que es el sistema jurídico argentino. Bueno, entonces si yo voy a Argentina y quiero saber cómo funciona, leeré la Constitución argentina, determinará muchas cosas, como que hay un Estado federal, como que cada provincia tiene también el poder de dictar leyes, pero que también hay leyes federales. Vamos a ver que hay una Corte Suprema de la Nación, que es el Poder Judicial, y bueno, y voy a ver ahí qué tipo de normas tienen los argentinos. ¿Ok? Y si me voy para el norte, voy a llegar al sistema jurídico peruano, y si me voy al noreste, voy a tener el sistema jurídico boliviano, y si me tomo un avión y me voy a Europa, y aterrizo en Holanda, va a haber un sistema jurídico holandés, y si me tomo un avión más allá, voy a llegar a la China, y voy a ver un sistema jurídico chino. Entonces, y en cada uno voy a encontrar estas reglas de reconocimiento que me van a permitir saber qué reglas pertenecen a ese sistema. Bien. Y además, en un mundo que no tiene una vinculación territorial, voy a encontrar una cosa que se llama derecho internacional, que es un sistema jurídico, y que es lo que estamos estudiando en el curso, ¿verdad? Bueno, y el esfuerzo que he hecho aquí con ustedes es explicarles que el derecho internacional también tiene reglas de reconocimiento que señalan cómo se crean las reglas del sistema. Y hay unas reglas que dicen que bueno, que lo que los estados pactan entre ellos es fuente de derecho internacional. Entonces, los tratados. Y también hay una regla que dice que la manera en que los estados se comportan cuando va asociada de opinio iuris, también es una fuente del derecho internacional y se llama costumbre. Y también hay declaraciones unilaterales, y también habrán resoluciones de organizaciones internacionales que obliguen, y también habrá principios generales. Ok,
Ese es el sistema jurídico internacional, pero está fuera de este país. Ese sistema jurídico internacional existe así como en la nube, ¿ok? Y no está territorialmente asociada a nada, a nadie. En cambio, los estados están asociados territorialmente, tienen un territorio. De hecho, un territorio es un elemento esencial para que tengamos un estado. La pregunta es si las normas del derecho internacional podrán o no entrar al derecho interno. ¿Cómo se van a relacionar? Hay una relación que es obvia, que ya se las dije, y es que el derecho internacional obliga a este sistema jurídico, por ejemplo Chile, a cumplir con sus reglas. Entonces, hay muchas maneras de incumplir. La Constitución puede incumplir las obligaciones de los tratados, las leyes pueden incumplir lo que dice la costumbre y así, etc. ¿Ya? Y eso generará responsabilidad internacional. Pero no es esa la pregunta que yo quiero hacer. La pregunta es, ¿podrán las normas del derecho internacional de alguna manera entrar en este derecho interno? Y ustedes podrían hacer la pregunta contraria. ¿Las reglas del derecho interno podrán tener algún valor normativo en el derecho internacional? Esa es la pregunta. Entonces, antes de que pasemos a esta conclusión, antes de esa conclusión de que las normas del derecho interno determinan si el derecho internacional puede o no ingresar al sistema, es necesario hablar un poquito de teorías. Y tenemos dos teorías a las que me tengo que referir. Uno es lo que se llama el monismo. Y la otra teoría es el dualismo. Bueno, ¿por qué surgieron estas teorías? Surgieron porque en algún momento algunos filósofos del derecho se empezaron a preguntar qué es el derecho. Y dentro de esas respuestas tenemos que estudiar el positivismo. Porque el positivismo nos dice que el derecho es derecho legislado. Es decir, el derecho es una decisión que toma alguien que tiene el poder de dar reglas que nos obligan. No es Dios. Y no es que las normas estén ahí ya en el mundo y hay que descubrirlas. No. Las decisiones, las reglas del derecho no son cosas que uno descubre, sino que las reglas del derecho son decisiones que alguien, un órgano, alguien con poder toma, y el poder que tiene es que puede obligar a sus súbditos, ya sea un rey, ya sea un congreso, ya sea un presidente, quien sea. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y de dónde viene la fuerza obligatoria de ese derecho legislado? ¿Por qué estamos obligados a obedecerlo? Y esa pregunta, porque esta pregunta se la han hecho muchas personas, ¿no? En su curso de introducción ustedes lo estudiaron. ¿Por qué tenemos que obedecer la ley? Y por ahí, algunos positivistas respondieron que estamos obligados a obedecer la ley porque la ley es una orden avalada por una coacción, por la fuerza, que si yo no obedezco, me sancionan. Voy a recibir un castigo. Bueno, pero por ahí alguien dijo, bueno, pero es que entonces no hay mucha diferencia entre el derecho, esa orden avalada por la fuerza, por la coacción, de la violencia que se puede ejercer entre los seres humanos, porque ¿qué diferencia hay entre eso y el ladrón que me apunta con una pistola y me dice la bolsa o la vida? También es una orden avalada por la fuerza, con un castigo, si yo no cumplo.
Pero uno diría, no, pero es que no es lo mismo obedecer la ley del Congreso que la de un ladrón. Entonces la diferencia no está en la coacción. No ese es el elemento importante. El elemento importante es el elemento de autoridad. Es el elemento de quién tiene la facultad legítimamente otorgada por el sistema jurídico para darme órdenes. Y entonces los positivistas respondieron, y dentro de ellos, por ejemplo, Kelsen, respondieron que son órdenes dadas por quien tiene la autoridad para dar órdenes. Y esa autoridad nace de las mismas reglas jurídicas, ¿ok? Y estas reglas jurídicas se ordenan en una pirámide. Entonces, la autoridad de dictar leyes, por ejemplo, ¿de dónde sale esa autoridad para el Congreso? De la Constitución. Entonces, al final, todo era reconducible a esta primera norma en términos de jerarquía, que es la Constitución. La Constitución dice, este Congreso puede dictar leyes, este presidente puede dictar reglamentos, etc. Bien. ¿Y de dónde deriva, la autoridad de la Constitución? Y entonces Kelsen dice, bueno, la autoridad de la Constitución emana, hay que ir para atrás a buscar la primera Constitución. Porque la Constitución, por ejemplo, la de hoy día que rige en Chile, es la Constitución reformada en el 2005. Entonces, ¿de dónde emana su fuerza obligatoria? De que fue reformada conforme a las reglas de la Constitución del 80. Perfecto. Y la Constitución del 80, ¿de dónde emana su fuerza obligatoria? Y ahí no podemos reconducirla a la Constitución del 25 porque hubo un quiebre constitucional. Hubo un acto de fuerza que fue un golpe de Estado que terminó con la Constitución del 25 y quienes detentaban la fuerza dictaron su propia Constitución, que es la Constitución del 80. Entonces allí la Constitución del 80 es la primera Constitución, porque cortó la continuidad con la Constitución del 25. Bien, ¿de dónde emana entonces la fuerza de la Constitución del 80? Bueno, y ahí Kelsen respondería, bueno, emana del poder que tuvieron los golpistas de imponerse en Chile por la fuerza y lograr que los súbditos, los chilenos, el pueblo chileno, obedeciera sus reglas. Entonces ahí tenemos que de nuevo volvimos a que en el inicio hay un acto de realidad política, ¿no? Un acto de fuerza. Bien, así es que vamos a reconducir todo nuestro derecho hoy día a la Constitución del 80. Ahí está el acto de fuerza. Muy bien. Podríamos terminar ahí, pero Kelsen dice ya, pero ¿cuál es la norma que dice que hay que obedecer al que tiene la fuerza? Entonces él dice, hay una norma hipotética que sale del sistema jurídico propiamente tal, que dice, hay que obedecer al primer constituyente. Y esa es una norma hipotética, porque no es una norma propiamente tal del sistema jurídico. La vamos a dar por hecho para poder explicarnos por qué estamos obedeciendo el derecho chileno. Bien. La pregunta es, ¿podemos hacer este ejercicio con el derecho internacional? Claro, podemos hacer este ejercicio con el derecho internacional. Y ahí uno dice, bueno, ¿por qué los tratados obligan? ¿Por qué la costumbre obliga? No hay una constitución en el derecho internacional. ¿Ya? No hay acuérdense que no hay un poder central que dicta reglas para todos nosotros. Los tratados obligan porque hay una regla que dice que los tratados se deben cumplir, que se llama pacta sunt servanda. Los pactos se cumplen, son obligatorios. La costumbre obliga porque hay una norma que dice que debes comportarte de la manera en que tradicionalmente te has comportado y no puedes cambiar tu conducta sin generarle un agravio al resto. Bien. Kelsen entonces dice, yo voy a aplicar mi misma teoría y claro,
voy a llegar a la conclusión que lo que hace que los tratados obliguen finalmente y que la costumbre obligue es que es una norma, como igual que la que existe en el derecho interno, hipotética. Hay una norma fuera del sistema jurídico propiamente tal que dice, finalmente, los estados se deben comportar como usualmente se comportan. Esa es la regla hipotética. En la conducta de los estados exige que tú guardes cierta continuidad en tu conducta y que mantengas esa manera de relacionarte con el resto de los estados, y esa es una norma hipotética. Los estados se deben conducir de la manera que tradicionalmente acostumbran. Perfecto, es una norma hipotética. Bien, nosotros ahí podríamos decir, ok, entonces tenemos dos sistemas jurídicos y cada uno con sus propias reglas hipotéticas y separados. Pero Kelsen sigue pensando y dice, no, la verdad es que yo creo que la norma, dice él, hipotética del derecho interno, esta que dice hay que obedecer al primer constituyente, pensando y pensando me he dado cuenta, dice, que esa regla pertenece al ámbito internacional. ¿Por qué hay que obedecer al primer constituyente? Y él dijo, porque si yo miro el mundo, me doy cuenta que en el ámbito internacional, los países, respecto de los gobiernos de otros estados, aceptan que el gobierno de un estado, el que tiene el poder para gobernar, es un gobierno que efectivamente ejerza el poder. Y no se preguntan si es democrático o no democrático. De hecho, al derecho internacional dice que no le importa que sea no democrático. El tema es que el derecho internacional en materia de reconocimiento de gobiernos acepta que el gobierno de un Estado es el que ejerce el poder. Por eso dice, los países aceptan como gobiernos de los países, gobiernos dictatoriales, gobiernos golpistas, etcétera, etcétera. Lo importante es que son gobiernos que logran establecer el poder. Y dice, ¿y esa norma a dónde está? Está en el derecho internacional. Es una regla de costumbre finalmente. Por eso, y esa regla de costumbre a su vez se basa en la regla hipotética de los estados se deben comportar como usualmente se comportan. Entonces Kelsen dice, qué interesante. Con esto yo puedo unir todos los sistemas jurídicos nacionales del mundo en un gran sistema jurídico en que la regla fundante es los estados se deben comportar como usualmente se comportan. O sea, la regla de debes obedecer al primer constituyente es una regla que se funda en el derecho internacional. Y por eso a eso le llamó monismo. Entonces es como si encerrara todo esto, derecho internacional y derecho interno, lo encerrara en un solo globo. Bien. Pero todo eso es súper teórico, ¿ven ustedes? Tiene que ver con las reglas fundantes del sistema, tienen que ver, en el fondo es una necesidad explicativa para poder tener una respuesta a la pregunta de por qué los sistemas jurídicos obligan. Esto no nos dice nada sobre la pregunta más práctica que a nosotros nos interesa de ¿pueden ingresar los tratados al derecho interno? Porque esa pregunta de si esta flechita va a poder entrar o no va a poder entrar a este círculo del derecho, a este conjunto del derecho interno, esa pregunta, sin perjuicio de la teoría monista de Kelsen, esa pregunta se responde siempre igual. Será una norma de derecho interno la que determinará si el derecho internacional puede o no puede ingresar a él. Entonces, al final, en la práctica vamos a ser dualistas.
En la práctica, los sistemas jurídicos se comportan como sistemas, como conjuntos separados. El derecho interno chileno, en la práctica, es separado del derecho argentino y del derecho del Reino Unido y del derecho de Corea y del derecho de Francia y del derecho de Estados Unidos y del derecho internacional. Así que toda esta explicación teórica era para que ustedes conozcan la terminología, monismo, dualismo, pero el monismo es simplemente una teoría para explicar el fundamento obligatorio de los sistemas jurídicos, pero en la práctica no quiere decir que, por ejemplo, Chile está obligado a permitir que los tratados ingresen al derecho chileno. No, perfectamente en la práctica podemos ser dualistas. Y hay una gran parte del mundo que es súper dualista. Por ejemplo, el Reino Unido es el país más dualista de todos. Y junto con el Reino Unido, todos los sistemas jurídicos, casi todos los sistemas jurídicos nacionales que derivan del sistema británico. Es decir, las ex colonias, en la Commonwealth del Reino Unido, en general, son súper dualistas. ¿Qué quiere decir que son muy dualistas? Quiere decir que en esos sistemas el derecho internacional no puede ingresar al derecho interno. Son sistemas que están sellados. No van a permitir que un tratado se convierta en norma domésticamente o una costumbre. ¿Por qué? Bueno, porque en esos sistemas rige y tiene mucha fuerza el principio de soberanía parlamentaria. A esos sistemas les importa mucho, es un valor del sistema, que las leyes sean el resultado de la soberanía parlamentaria. Las leyes se discuten en el Parlamento. Acuérdense ustedes, además, que el derecho internacional son actos jurídicos negociados por los poderes ejecutivos de los estados. O sea, el Foreign Office, el Ministerio de Relaciones Exteriores británico, es el que negocia los tratados y es el que los ratifica. De hecho, son ratificados por la reina, que es la jefa de Estado, entonces representa al Reino Unido en su esfera externa. Entonces ustedes verán que no parece ser una regla producto de la democracia. No es el producto del juego democrático interno. Y por eso, en el Reino Unido, los tratados no ingresan al sistema jurídico británico. Pero hay otros países que sí permiten que el derecho internacional ingrese a su sistema. Estos son estados más abiertos a recibir normas del derecho internacional a su sistema jurídico interno. ¿Por qué se ha tomado esa decisión? No les puedo responder esa pregunta con exactitud. No sé por qué se ha tomado esa decisión en algunos países con exactitud. Pero tengo la impresión de que en esa decisión de permitir que ingrese el derecho internacional al derecho interno ha tenido mucho que ver el tema de derechos humanos. No es casualidad que los tratados en países europeos se han mostrado muy proclives a señalar que también forman parte de las reglas domésticas los tratados de derechos humanos, porque fue una manera de responder a la violación grave de derechos humanos durante la Segunda Guerra Mundial, porque son constituciones precisamente post año 45. Y respecto de la costumbre, debo decir que todavía la gran mayoría de las constituciones del mundo no son muy receptivas a la costumbre, a permitir que las costumbres ingresen al derecho doméstico. ¿Ya? Ahora, vamos a pasar a la otra
tenemos entonces que hay dos sistemas jurídicos distintos en el caso de Chile, el sistema jurídico chileno y el sistema jurídico internacional. Y aquí, con esta pregunta, lo que yo quiero es dejarles claro que los conflictos jurídicos, es decir, los conflictos que dicen relación con si se cumplió o no se cumplió con una regla, se van a dar en ambos conjuntos de reglas. Puede haber un conflicto jurídico en el sistema jurídico chileno, por ejemplo, alguien podría decir, supongamos se dicta la ley de censura previa. Alguien podría decir, bueno, esa ley de censura previa ¿es constitucional en Chile? Podríamos tener un conflicto. Me imagino yo que todas las organizaciones de derechos humanos van a decir que esa ley es inaceptable en Chile. Y van a tener que invocar un argumento jurídico para decir que esa ley es inaceptable. ¿Y qué van a decir? Van a decir, esa ley es inaceptable porque viola la Constitución. Porque la Constitución dice que se le garantizarán a todas las personas los derechos humanos. Y dentro de los derechos humanos, y dentro de los derechos constitucionales, en el artículo 19 de la Constitución se señala que toda persona tiene libertad de expresión en Chile. Entonces vamos a decir, esa ley es contraria a la Constitución. Vamos a tener un conflicto normativo doméstico. Ahora, el conflicto también se puede dar en el sistema jurídico internacional. En el sistema jurídico internacional es muy probable que la Comisión Interamericana, por ejemplo, de Derechos Humanos, diga, estoy muy preocupada de la situación en Chile, porque me doy cuenta que en Chile se está dictando una regla de censura previa que contradice las obligaciones internacionales de Chile, particularmente el artículo 13, creo que es, de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que no puede haber censura previa. Entonces, ese conflicto consiste en que una ley chilena estará contradiciendo un tratado internacional, la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Cómo se solucionan estos conflictos? Bueno, cada sistema jurídico tiene su forma de solucionar el conflicto. Por ejemplo, si el conflicto tiene lugar en el ámbito internacional, el derecho internacional va a resolver el conflicto de una manera bastante simple. Va a decir, este conflicto se ha dado entre una regla jurídica internacional que señala que los estados no pueden establecer censura previa en sus ordenamientos jurídicos domésticos. Esa regla, en el caso de Chile, por ejemplo, está establecida en un tratado, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y se dirá, y esa regla está siendo violada por una ley del Congreso chileno, que para todos nuestros efectos, esa ley no tiene fuerza normativa en el derecho internacional. Esa ley no es fuente de derecho internacional. Esa ley, para todos los efectos, es un hecho, es una cosa, es un hecho que está violando el derecho internacional. No tiene fuerza normativa. Y la decisión va a ser, probablemente, perfecto, Chile ha violado la regla de no censura previa por medio de una ley de su Congreso. Chile es un Estado violador del derecho internacional, Chile incurre en responsabilidad internacional. Bien, esta regla de que el derecho interno no tiene fuerza normativa en el derecho internacional es una regla clarísima, ¿verdad? No necesitamos mayor explicación porque ya sabemos que las fuentes del derecho internacional son las que estamos estudiando y no están las leyes domésticas dentro de las fuentes del derecho internacional. Pero además, en la propia Convención de Viena sobre el derecho de los tratados,
fíjense ustedes que cuando la Convención se pregunta por la relación del derecho internacional, básicamente los tratados, con el derecho doméstico, precisamente en la parte sobre observancia de los tratados, o sea, los estados están obligados a cumplir sus tratados, tiene una declaración, que es el artículo 27. Y el artículo 27 dice así: una parte no podrá invocar las disposiciones del derecho interno, de su derecho interno, como justificación del incumplimiento de un tratado. Es una regla súper obvia, no era necesario que la Convención la incluyera. Simplemente dice lo que yo les estaba explicando. La ley no tiene fuerza normativa en el ámbito internacional, por lo tanto, si un Estado viola la ley, viola un tratado por medio de la ley, no puede invocar la ley como una causal de exculpación. Es decir, Chile no va a poder ir a la Comisión Interamericana con la ley de censura previa a decir, ups, sorry, acabo de violar el derecho internacional, pero perdóneme, porque yo simplemente estoy obedeciendo una ley de censura previa que se le ocurrió dictar a mi Congreso. Entonces, discúlpeme, ¿qué le va a decir la Comisión? No lo siento mucho. Su ley no tiene fuerza normativa en el ámbito internacional, su ley no es justificación. Dígame otra justificación, ¿ya? Pero esa no es justificación. Y no es justificación porque la ley no tiene efecto normativo en el ámbito internacional. Perfecto. Ahora vamos a ver si el conflicto, miremos el conflicto desde la óptica del derecho doméstico. Tenemos la ley de censura previa en Chile. Vamos a ir al Tribunal Constitucional a decir que esa ley no se puede dictar o que esa ley no se puede aplicar si ya fue dictada, porque es contraria a la Constitución. Bien, la pregunta es, ¿voy a resolver ese conflicto solamente del ámbito desde el punto de vista constitucional? Claro, ahí la pregunta es más compleja. ¿Cómo va a resolver el Tribunal Constitucional la pregunta? O sea, una posibilidad es que el Tribunal Constitucional va a decir, ok, yo voy a resolver este conflicto solamente con reglas del derecho interno. Así que voy a mirar su ley y voy a ver si contradice o no contradice la Constitución, porque para eso me llamo Tribunal Constitucional. Mi objetivo es velar por el cumplimiento, el respeto de la Constitución. Y claro, voy a encontrar una regla de la Constitución que dice que se prohíbe la censura previa. Así que la voy a declarar inconstitucional la ley, o la voy a declarar inaplicable para un caso en particular. Bien, pero de seguro que va a llegar alguien y va a decir, es que yo también quiero que usted revise los tratados, porque la Convención Interamericana también es importante. Bueno, allí vamos a tener que ver si el sistema permite o no permite que la Convención Interamericana sea invocada en un tribunal chileno. Ahí me voy a tener que preguntar si esa Convención Americana es parte o no es parte del sistema chileno. ¿Ven ustedes entonces, para el juez interno es más difícil responder que para el juez internacional? El juez internacional simplemente responde en base al derecho internacional. En cambio, el juez interno va a tener que responder a la pregunta de si le va a dar o no le va a dar, de si tiene o no tiene en su sistema el derecho internacional fuerza normativa. ¿Ya? Y esa pregunta, no todos los sistemas jurídicos la responden de la misma manera. Si yo fuera un juez británico, diría, mire, váyase con su argumento de la Convención Interamericana a otra parte, porque eso no forma parte del sistema británico. Porque mi sistema británico no permite que ingresen los tratados. Pero para el juez chileno es más difícil, porque hoy día lo que impera en Chile es que los tratados sí pueden ingresar al sistema jurídico nacional. Bien,
para revisar esto entonces, vamos a mirar qué dicen las normas chilenas. A ver si dicen algo, y nos vamos a dar cuenta que dicen cosas, pero no tanto como uno hubiera esperado. Este tema de la relación del derecho internacional con el derecho doméstico, de alguna manera hay muchos vacíos. Y se han ido respondiendo a las preguntas por la propia jurisprudencia. Bien, vamos a hacer un poquito de historia. Ustedes tienen los textos, el texto con el apunte, ¿ya? ¿Qué reglas hay? Fíjense ustedes que no hay tantas reglas en el sistema constitucional chileno sobre el derecho internacional. Primero, hay una regla en el artículo 32 de la Constitución que se refiere a las facultades exclusivas del presidente de la República. Ese artículo 32, número 15, dispone que es una prerrogativa del presidente de la República, es decir, del Ejecutivo, negociar los tratados. Y también manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado. O sea, la ratificación le corresponde al presidente. Luego, la Constitución del 80 originalmente establecía este artículo 50, que se refiere a las facultades exclusivas del Congreso. Y aquí le da algunas facultades al Congreso. ¿Y qué dice? Que el Congreso debe aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el presidente de la República antes de su ratificación. Entonces, en el periodo intermedio entre la negociación que la hizo el Ejecutivo y la ratificación que también le corresponde al Ejecutivo, viene una etapa que se llama aprobación. Y esa etapa la cumple el Congreso. El presidente le tiene que mandar el tratado al Congreso y decirle, apruébeme este tratado para que yo pueda ratificar. Y el Congreso puede aprobar o desechar. Bien, eso dice esta regla del artículo 50. Y también esta regla acepta algunas situaciones en que no es necesaria la aprobación del Congreso. A eso le vamos a llamar acuerdos en forma simplificada bajo el derecho doméstico. ¿Se acuerdan ustedes que también existían acuerdos en forma simplificada, por así decirlo, en el ámbito internacional, que eran aquellos tratados en que la sola firma del tratado constituía autenticación del texto y a su vez manifestación de consentimiento? O sea, como unos tratados express. Si se terminó de negociar, se firma, listo, vinculante. Eso existe en el derecho internacional. Los tratados lo tienen que decir. Tratados así, simples, al final del tratado hay una cláusula que dice, este tratado entrará en vigor con la sola firma. ¿Ok? Pero también en el ámbito interno se reconoce esta posibilidad. Entonces, esto les vamos a llamar acuerdo en forma simplificada. No necesitan la autorización previa del Congreso, la aprobación previa del Congreso. Y entonces entrarán en vigor con la sola firma del presidente. Por eso el párrafo segundo, por eso el inciso segundo, que dice, las medidas que el presidente de la República adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor no requerirán nueva aprobación del Congreso, a menos que se trate de materias propias de ley. ¿Ya? Entonces permite que existan acuerdos en forma simplificada, pero parece que el artículo 50 solo los permite para poner en ejecución un tratado ya existente. ¿Ya? Porque habla de los acuerdos o las medidas que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor. Ok, ese es el artículo 50. Este artículo entonces no nos dice si el derecho chileno permite o no permite que los tratados ingresen al sistema jurídico nacional. Esta es una materia que no está, fíjense ustedes, hasta el día de hoy, no está regulada por la Constitución. Qué raro, una cuestión tan importante no está regulada por la Constitución.
¿Por qué no estará regulada en la Constitución? Yo creo que la razón es histórica. La razón es histórica porque los tratados antiguamente solamente regulaban la esfera externa de los estados. ¿A qué me refiero por la esfera externa de los estados? Bueno, regulaban el tema de las fronteras, regulaban el tema del libre comercio internacional, si los bienes chilenos pueden o pueden ingresar con arancel más bajo a otros países, regulan cuestiones ambientales internacionales, el cambio climático, pero no regulan la relación del Estado chileno con sus súbditos, con la población chilena, históricamente. Ahora, eso cambió. De hecho, a partir de la segunda mitad del siglo XX cambió notoriamente. Sobre todo cambió con los tratados de derechos humanos. Los tratados de derechos humanos tratan precisamente sobre la relación del Estado con sus súbditos. Entonces, ese problema, todavía la Constitución del 80 no lo aprecia. Benjamín, tú tienes una pregunta. Sí, que es una pregunta más. No sé si tan larga, pero ¿no se podría considerar que, al menos en referente a derechos humanos, no hay un conflicto entre el derecho nacional, el derecho doméstico y el derecho internacional? Por ejemplo, en el artículo 5 se remite como garantía de los derechos establecidos en los tratados internacionales. ¿No se podría considerar eso como una simple remisión y lo que en verdad le da como vigencia es que esté ese artículo mismo en la Constitución? O sea, que son como normas constitucionales que no están en la Constitución. Claro, efectivamente. El artículo 5 hace referencia a los tratados, a los derechos humanos, a los derechos fundamentales de la persona humana, y establecido en tratados. Entonces hace una referencia a los tratados de derechos humanos. Entonces, efectivamente, lo que tú me preguntas es muy importante porque es una modificación que se hace a la Constitución del 80 en el año 89. Entonces, en esa reforma a la Constitución, si ustedes ven, originalmente entonces la Constitución del 80 no dice nada de si los tratados pueden ingresar. Pero 9 años después, justamente cuando íbamos a ingresar, a recuperar la democracia, iba a entrar en vigor propiamente tal la Constitución del 80, tenemos el artículo 5. Lo voy a buscar aquí, ahí. Se le incluye, se le agrega un inciso segundo al artículo 5. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Entonces aquí, como bien tú dices, aquí yo puedo leer mucho más de lo que decía el artículo 50 nomás. Aquí yo puedo leer que esta norma está diciendo que los órganos del Estado en Chile, porque esto es una regla constitucional, tiene efecto en Chile, deben respetar los tratados de derechos humanos que están vigentes en Chile. Entonces yo a partir de esta regla podría hacer una interpretación y decir, parece que entonces el artículo 5 parte de la base, no lo dice, pero parte del supuesto que por lo menos los tratados de derechos humanos forman parte del derecho doméstico. ¿Ok? Ahora, sería muy raro que una constitución, bueno, primero está implícito porque no lo dicen como no lo dice como ustedes ven, no dice los tratados son parte del derecho chileno, pero es la única manera de leerlo tal vez, ¿verdad? Ahora, sería muy raro que una constitución solamente permitiera el ingreso de tratados de derechos humanos y nada más. Es una posibilidad, pero es rara. Ahora, eso es lo que hay. Un artículo que habla de las facultades del Congreso y este artículo 5. Ahora, hay más, hay una cosa más.
que ustedes la pueden leer en su casa. El artículo sobre las facultades del Tribunal Constitucional. Ese artículo señala también que se puede revisar la constitucionalidad de los tratados. O sea que los tratados estarían sujetos al principio de soberanía constitucional de la Constitución. Eso es lo que hay hoy día, ¿ya? En el derecho chileno. Bien, mañana vamos a continuar con la revisión. Tengan a mano el texto, porque ahí están todos los artículos a los que yo me voy a referir. Y lo que les pido para mañana, porque mañana vamos a revisar con más detención, es este. Miren, es el artículo 50 viejo, era cortito. Lamentablemente ahora para ustedes es muy largo. Se reformó la disposición sobre los tratados y ahora tenemos el artículo 54. Este es el producto de la reforma del 2005. Ahora dice mucho más sobre los tratados, ¿ya? Vamos a revisar con detención el artículo 54 mañana y vamos a seguir con este tema. Si se me ha quedado alguna mano levantada que no vi, háganme la pregunta mañana, ¿ok? Bien, entonces, nos vemos mañana, que estén muy bien. Eso. Ok, chao. Chao, Hasta mañana. profe. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Gracias. Chao, profe, Gracias. gracias. Profe, que esté bien. Muchas gracias.